que nada, la bienvenida a todos los que se están sumando. Queda abierto abajo para que hagan preguntas en el transcurso de la charla, que va a durar 40 minutos, poco más, poco menos, dependiendo cómo vengas, o sea, cómo te sientas, si hay alguna pregunta en el medio. Y bueno, nada, la idea es hablar un poco de todo, hablar del dólar, hablar no, abrazo grande, hablar del Fondo Monetario, hablar del carry trade, ¿sí? Y hablar también de la economía real, que es la que está en el medio de todo esto. Pero yo te quería presentar, antes para que sepa la gente con quién estamos hablando. Federico Machado es economista, es consultor de Open Economía, es docente en la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, es un tipo muy consultado por nosotros en las redes sociales, que estaría bueno que lo sigan, es @fede_machado_belarga, imagino que la B larga es por Boquita, ¿no? No, es Busani, Eh, el apellido de mi madre, que en paz descanse. bueno, yo no, Busani, no sabía. Machado Busani, sí. Bien, pensé mal, pensé mal. No, está bien, Entonces, Fede también funciona. Machado Velar. Y bueno, nada, que nos cuentes un poco. Yo quería arrancar hablando, no sé qué te queda cómodo, pero podemos hablar un poco, arrancar hablando un poco del tipo de cambio y de las bandas, ¿no? A ver si, digo, qué consecuencias o cómo viste este cambio de política económica. Después vamos a hablar no solo del Fondo Monetario, del dólar y demás, vamos a hablar por ahí de algunas inversiones que algunos que se conecten ahora en el transcurso de la jornada, por ahí quiere saber o le interesa dónde invierte, cómo, y esas cosas. Pero arrancamos hablando del dólar, ¿te parece que me hables un poco de las bandas? Y ahí te voy Perfecto, mechando sí. para que te comporto con alguna pregunta. Arranco ya comentando que yo tenía una postura bastante marginal dentro de la disciplina, que es que para mí lo mejor es tipo de cambio fijo en esta etapa de la Argentina, en este proceso de estabilización. Es decir, me Bien. gustaba la idea que el gobierno anunciaba, que expresaba, que iba a hacer, que era llevar el crawling del 1 al 0% y abrir en ese marco el cepo. Entonces yo me imaginaba algún esquema, podía ser de tipo de cambio fijo estricto o una banda bastante pequeña, ¿no? Diferente a lo que tenemos. No con Eh, tanta volatilidad, ¿no? No con no tan tanto abierta, margen no de... con tanto margen de que el dólar te suelte un 10% en un día, como pasó en Ujú. la primera jornada de las bandas y el otro día también, ¿no? Que esto fundamentalmente, mi argumento, que entiendo que puede tener discusión, es que para estabilizar o necesitas el ancla cambiaria fundamentalmente, y que vos vas a poder flotar libremente una vez que la economía esté completamente desindexada, que yo creo que es un proceso que te puede durar años. El gobierno dice, no, no, ya está, ya podemos flotar sin que eso se traslade a precios. Bueno, es verdad que ellos eso lo argumentan mediante el ancla de consumo, ¿no? Como el consumo está muy bajo, entonces juega Menger, ¿no? Entonces, si vas a aumentar los precios no vas a poder vender, claro, porque el consumo está en mínimos históricos. Bueno, yo la verdad me parece que el proceso de desinflación sería más exitoso y que fue exitoso en la medida en que funcionó el ancla cambiaria. Lo que pasa es que, bueno, el ancla cambiaria dejó de funcionar porque dejó de ser creíble y porque el Banco Central no tenía reservas, ¿no? Entonces ahí, desde ese punto, el esquema de bandas en sí me hace un poco de ruido. Pero bueno, analicemos con lo que hay, porque obviamente cómo hubiese salido otra cosa es contrafáctico y no lo tenemos. El Ujú. esquema de bandas ahora, yo creo que es un buen esquema para que crezca la economía, Ok. por varias ¿Por qué? Che? cosas. Uno, es porque evidentemente con el cepo abierto tenés muchas más posibilidades de recibir capitales extranjeros que sin el cepo abierto. Eso es clarísimo, que el cepo te pone un límite a los capitales que pueden entrar de afuera. Pero otra cuestión importante es que el cambio que hicieron de la política monetaria, en la cual tienen objetivos crecientes de M2, ¿sí? De M2 Ujú. privado transaccional, pero digamos M2 para simplificar, objetivos crecientes de M2, quiere decir que van a permitir que el crédito siga creciendo más allá del límite que le habían puesto a la base monetaria amplia previamente. Antes se suponía que con la base monetaria amplia el crédito podía crecer hasta cierto nivel y después ya no podía crecer más. Entonces ahí la inflación sí o sí se iba a desplomar, tenía riesgo de incluso entrar en proceso deflacionario, ¿no? O de una recesión muy fuerte. Ese era el riesgo de ese esquema, a la inflación la destruías. Con este esquema, con M2 creciente, yo creo que se apuesta mucho más a que ese crédito siga creciendo y a que crezca la economía y a que entre inversiones de afuera, pero, como te digo, lo veo mucho menos exitoso en términos de bajar la inflación. El gobierno te dice que va a bajar porque el dólar se va a apreciar, ¿no? Y va a llegar a la banda inferior. A mí ese discurso no me cierra tanto con lo que acabo de decir, con que
con el objetivo de M2 creciente. Si ellos van a dejar que la deuda en pesos vaya venciendo y van a ir pagando parte de la deuda en pesos, como esta licitación que pagaron un 30%, Ujú. entonces no Me van a parece faltar muy bien. pesos. Nunca van a faltar Claro. pesos. Lo que se demandan de pesos, ellos lo satisfacen mediante el vencimiento de deuda. Entonces ahí no veo cómo operaría ese mecanismo de que van a faltar pesos, entonces el dólar se va a apreciar, entonces vamos a la banda inferior, entonces cae la inflación. La verdad que eso es lo que no me cierra. De hecho, estuvimos muy poco tiempo, ¿no? Los primeros 2 días estuvimos ahí pegados a la banda inferior y ahora estaría, ¿no? En un esquema más en el medio, más flotando, Bastante donde estable estos 3 días, ¿no? Bastante bastante estable estable. ¿Y vos entre cómo crees 1160 y 1170. y vos cómo crees que, digo, estamos en un esquema de equilibrio? ¿Vos estás conforme con este nivel de flotación del tipo de cambio? ¿Lo ves, lo ves apreciado? Digo, porque más allá del esquema cambiario, sigue la discusión sobre la apreciación cambiaria. Y bueno, y sigue la discusión sobre el tipo de cambio de equilibrio y cuál es el tipo de cambio que permite a la economía desarrollarse, ¿no? Porque digo, a la estabilidad macro podemos llegar de varias formas. El tema es cómo apuntás esa estabilidad macro para el desarrollo de la nación, ¿no? Cómo fomentás Totalmente. las pymes, cómo le pega a la industria, al empleo. ¿Vos cómo ves el tipo de cambio en estos niveles? Yo creo que en este nivel tenés un poquito más de inflación, pero tenés un poquito más de lo que te decía, ¿no? Como que en este nivel, flotando estos niveles, me parece que no vas a resentir tanto la estructura productiva como si cayera la banda inferior. Que en ese caso, ahí sí que realmente veo una situación bastante crítica para las pymes, incluso para los exportadores, que incluso el complejo del exportador te dice, escúchame, loco, si queda 1.000 pesos el tipo de cambio, no me cierran la rentabilidad. Claro. Entonces, bueno, ahí evidentemente empieza a haber una especie de tensión, ¿no? Entre un dólar que te baja la inflación y un dólar que te permite seguir produciendo. Igualmente, para decir cómo está el nivel del dólar hoy, yo quisiera ver cómo termina el mercado cambiario de este mes, ¿no? Porque tenemos la foto de marzo, que es horrible, espantosa, Sí. eh, donde directamente hubo déficit en la balanza de bienes. Eh, Ahí no está contado el blend, ahí todavía tenemos el cepo y ahí ya había arrancado la corrida cambiaria. Entonces es una foto que también está distorsionada. Ahora Claro. con abril vamos a tener un poquito de mitad de mes de los dos lados. Y después recién en mayo vamos a poder ver un mes completo de decir, che, bueno, a ver cómo está funcionando el mercado cambiario con este nivel de tipo de cambio. Yo creo que vamos a un esquema donde la cuenta corriente va a ser negativa estructuralmente, pero no es lo mismo si esa negatividad lo financiás con inversión que si la financiás con carry, que ahí podemos empezar a hablar de ese tema, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una diferencia sustancial. Evidentemente, para el desarrollo productivo, un tipo de cambio un poco más alto es mejor, para la desinflación, un tipo de cambio un poco más bajo es mejor. Hay una, Daniel hay una pregunta, tensión. ¿compro dólares a 1.200 o espero? Qué difícil, ¿eh? Te hacen preguntas muy Te puedo decir complejas. lo, te puedo decir lo que hago yo, porque decirte lo que haces vos, me parece que estoy impedido por las leyes. Pero yo a cómo viene funcionando ahora la banda, te digo, y yo tengo mi propia banda cambiaria interna mía, donde me pongo en vendedor en 1230, en 1240 y me pongo en comprador alrededor de 1100. No, más o menos en esos números me manejo yo con mi cartera personal. No es una Bien. recomendación de inversión. Pero pensando en esto, ¿no? En que mientras más te acercas a las bandas, tengo a mi gato que está intentando boicotear el evento, Edmond. Mientras más te acercas a las bandas, van a aparecer más actores grandes vendiendo arriba y comprando abajo. Entonces yo digo, bueno, yo como que soy un pobre retail, ¿no? Que manejo mi carterita de 2,50, bueno, prefiero tener mis propias bandas más estrechas. Parece perfecto. Escuchá, vos querés hablar un poco de carry trade, así saltamos y pegamos el dólar. ¿Cómo ves esta nueva oleada de carry que se inició? Por lo menos los primeros días fue un poquito más agresiva. No sé ahora cómo la estás viendo. Y bueno, lo que quieras contarnos, después te vamos preguntando en el medio. Un gran problema que tuvo el gobierno de Macri fue que logró la estabilidad cambiaria durante 2 años, financiado con capitales especulativos muy claramente, con una tasa de interés muy alta, y que eso cuando se dio vuelta voló todo por el aire, ¿no? Ese claramente fue un problema del esquema de Macri. Yo creo que este gobierno eso lo sabe e intentan que la tasa de interés no sea tan alta, más baja que en el tiempo de Macri, allá. Ahí está, lo logro la Pero gata. el gatito.
Es macho. El gato. Edmond. Sí, es naranja, así que es bastante travieso. Eh, y por otro lado, con esta medida que tomaron de los primeros, de los seis, de que te deben mantener 6 meses, ¿no? Los capitales extranjeros dentro de la Argentina. Pero son dos medidas que intentan mitigar. De cualquier manera, te digo, si, si no logran que entren inversiones productivas, ese esquema de cualquier manera no va a ser sustentable, ¿no? Ningún país. Y eh, vos ves, digo, porque ya lo dijiste 2 veces y te quiero preguntar, digo, ¿estás viendo ingreso de inversión extranjera directa o algún número que por lo menos nos emocione o nos haga hoy no pensar que hay, está entrando? Hoy no hay. hoy no está entrando. Lo cual no quiere decir que no vaya a entrar. Obviamente, el gobierno dijo, bueno, yo la inversión extranjera directa la voy a canalizar por el RIGI y la voy a canalizar hacia estos sectores, que son muy claros, ¿no? Energía, minería y alguno más. Eh, lo cual, obviamente, uno deciera, bueno, me gustaría que si entran inversiones sea un poquito más diversificada, ¿no? Que apunten a sectores más generadores de empleo y que además ahí vos estás Sí, sí. concentrando, si se quiere, el desarrollo económico en algunas provincias de la cordillera y el sur, y nada más. De lo cual deja fuera una buena parte del país. Eh, en ese marco se han anunciado algunos proyectos, pero me parece que todavía No no está están entrando nada. efectivizándose. Y Está están pasando entrando, digo, esta lo mismo que flexibilidad. pasaba a Macri, que es que todos los empresarios afuera le dicen al gobierno, sí, vas bárbaro, vas espectacular, cuando llegues a la meta yo me sumo, ¿viste? Mientras tanto nadie pone la Nadie pone un tarasca. mango, nadie pone la mano en el bolso. Yo Y creo que ese estás es un viendo, problema digo, importante. sí, y estás viendo que esté entrando algún tipo de inversión especulativa o se abrió, ahora se desreguló un poco el ingreso de capitales extranjeros como para hacer carry. De hecho, entiendo que Bloomberg era, no, o el JP Morgan había sacado una nota. El JP Morgan, sí. El Diciendo, JP che, vayan a Morgan, Argentina, aprovechen, pero antes de la extradición hagan de rajen. tasa. Claro, hagan carry trade, que es negocio, y en 6 meses, que justo sacó la medida macroprudencial de los 6 meses y cae antes de las elecciones, vos estás viendo que está ingresando capitales de afuera, ves algún volumen importante, digo, porque también eso es un problema para la economía argentina, esto de que, bueno, lo que a nosotros nos gustaría es que ingrese plata de afuera, que haya una inversión en una fábrica, en una industria, que no sean capitales, o sea, que no se vayan de Argentina, ¿sí? Que instalen una planta, que se pongan a producir Claro. y que no se te vayan a los 6 meses. Esa no está entrando, ¿estás viendo que está entrando la otra? Mira, una variable por la que uno podría verlo es mediante el contado con liquidación, ¿no? Si el contado con liquidación se acerca mucho al MEP, quiere decir está muy ofrecido, quiere decir están entrando dólares de afuera para invertir en activos argentinos. Hoy por hoy no lo estoy viendo en gran magnitud. Me parece que lo que venimos viendo de la oferta de dólares que hay tiene que ver más con actores de Argentina que dicen, che, está por entrar un montón de dólares de afuera, entonces me voy a adelantar y voy a vender dólares. Creo que eso fue lo que pasó la primera semana, por eso el dólar se desplomó tanto. Y después dijeron, che, ¿por qué no esperamos un poquito? Y ahí es de que se normaliza en los 1180 que tenemos hoy en día, en el mayorista, ¿no? Me parece que todo ese volumen de capitales todavía no está presente. No entró. Eh, O sea, no pero entró ni la inversión evidentemente extranjera directa, ni tampoco eso lo es lo que de... apuesta el gobierno para que el dólar caiga hasta la banda inferior. Eso es lo que apuesta el gobierno claramente. Con Macri durante el primer año entraron neto 10 mil millones de dólares. Es un numerito Muy importante. que después se revierte al año siguiente, ¿no? Y si no entran, digo, y si el dólar no llega a la banda inferior y el gobierno en este contexto no está comprando reservas, no sé cómo viene tu cuenta de supernetas, y teniendo en cuenta las metas del Fondo Monetario, que son bastante exigentes, por lo menos en términos de acumulación de reservas, ¿no? De cara a lo que viene. Después, si no se cumplen, sabemos que tenés algún waiver que podés pedir y demás. Pero ¿cómo estás viendo esa meta, el cumplimiento de esa meta? No, yo veo que no la van a cumplir. Para mí no la van a cumplir. Eh, porque no veo esto. No creo que vaya a entrar semejante cantidad de capitales. La primera meta es el 13 de junio. Es decir, falta un mes y medio. Claro.
No veo que vaya a entrar semejante cantidad de capitales para que el dólar caiga a la banda inferior. Y creo que si llega a caer, va a haber mucha demanda a ese nivel. Ya te digo, yo arranco a comprar a 1100 y un montón de gente atrás mío arranca a comprar a 1080, a 1070, a 1050. Y la banda inferior ya está en 996. Es que hay un ¿Sí? montón de gente antes que el central Y yo tratando veo de que sí, comprar. aparte de ahí solamente puede ir para arriba. Entonces es difícil para mí que se planche la banda inferior, que es como que necesitas un flujo tan grande que se lleve puesto a todos los humildes especuladores de Argentina como nosotros. La verdad que no la veo que le estén cumpliendo la A meta de ver, junio, sí, eh, salvo que tenga algunas bajo la manga de tipo, eh, como el repo anunciaron que va a ser de 2.000 millones, bueno, que sea más grande, no lo sé. Por ese lado sí pueden llegar a tener algunas bajo la manga, pero no lo veo. y aclarame algo porque no me quedó claro del acuerdo. El Banco Central puede empezar a comprar en estos niveles, digo, o solo puede intervenir o puede comprar cuando baja del piso de la banda. Lo tiene permitido y mi interpretación es que el FMI quiere que el Banco Central compre dólares en cualquier lugar y el gobierno no. No quiere. Es como que ahí hay una diferencia entre lo que es la idea del gobierno y lo que es la intención del FMI. Porque el gobierno está muy enchufado con esto de que no, como yo no emito pesos, que ya lo pusimos en duda hace un ratito, Ujú. como yo no emito pesos, entonces la tendencia es a la apreciación, entonces yo no voy a ponerle un piso superior al dólar, voy a dejar que vaya a la banda inferior, y el FMI me parece que en ese sentido pretende que el gobierno sea más pragmático y compre en cualquier lado. Yo creo que el error es haber puesto la banda inferior tan abajo. Eh, Me parece que si hubiese puesto la banda inferior en 1100, o bueno, tenías el dólar en 1070, el día de abriste cepo, poner en 1070, eh, ahí hubiese tenido muchísima más posibilidad, y por lo menos mantener la fija, ¿no? En vez de que baje, si el día de mañana ves que que es tanta la tendencia a la apreciación, empezás a bajar el día de mañana. Pero Claro. mantener la fija en 1100 o en 1070 me parece que le hubiese dado muchísimas posibilidades de acumular reservas en estos niveles. Sí, ahora hay que ver quién escribió el programa de metas, ¿no? De bandas cambiarias y si realmente fue la estrategia, fue el pedido por el gobierno o fue en el pacto de un acuerdo con el fondo o está escrito directamente en el fondo. Eso también está en discusión. Digo, han cambiado. Digo, el pragmatismo yo lo valoro, esto de ir, cuando la cosa no funciona, ir cambiando, ¿sí? No te compro el todo marcha acorde al plan porque, digo, llegaron. Ellos se enojan mucho cuando uno plantea esto, ¿viste? Pero la verdad es que uno compara las declaraciones hace 2 meses y lo que dicen ahora y no tiene nada que ver. Entonces uno dice, che, bueno, la fase 3 es muy parecido a un plan económico diferente al que tenías antes. Claro. Eh, pero bueno, nada, yo los veo muy encasillados en tratar de llegar a las elecciones con un tipo de cambio apreciado, sin mirar mucho cómo le pega al resto de la economía real en términos generales. Ayer estuve con gente de industria de la pesca de Mar del Plata y están muy complicados. Hay Claro. distintas economías regionales que no la están pasando de todo bien, y todos sabemos bueno, que parte de la estrategia del tipo de cambio es parte responsable de todo lo que está pasando con las industrias, con las economías regionales. ¿Quién Porque decía? aparte ni siquiera dentro Eh, del discurso de ellos tiene lógica, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, el problema de Argentina es el peso del Estado sobre la producción, ¿no? Entonces, lo que uno tendría que hacer para que Argentina sea competitiva es bajar los impuestos, etcétera. Pero ellos están apreciando el tipo de cambio sin haber hecho esa baja de impuestos que sería lo que hace más competitivas las empresas argentinas. Entonces, las está degollando, ¿no? Incluso en términos de la propia lógica del gobierno. ujú. Ahí veo como que hay una contradicción entre lo que ellos plantean como una estrategia productiva, es decir, sacarle el peso de encima al sector privado y que sea más competitivo, y lo que hacen en la práctica, que es le mantienen el peso encima y además le aprecian la moneda, haciendo que tengan que competir en Bueno, muchas pero peores ahora bajaron condiciones. 4% los combustibles, entonces Bueno, tenés algo de reducción de impuestos. Eh, Che, ¿y cómo ves que este esquema termina resultando? Digo, a veces repito que este modelo eh, está escrito, por lo menos, es una historia similar o parecida, o tiene aires de parecido a lo que pasó con el 2018-2019. Los autores son más o menos lo mismo, ¿viste? Pues tenés al Toto Caputo, tenés a Sturzenegger, hay algunos autores que se cruzan. para ¿Vos mí, creés que puede llegar Sturzenegger a...?
Sturzenegger era un tipo que en el equipo de Macri jugó horrible y que en este equipo está haciendo algo Mejor que interesante. Jorge. Mm. Y yo la verdad que lo detestaba, ¿no? Porque ser el gran promotor de las LECAPs, que son, me parece, uno de los grandes problemas, después las LELICs, que son uno de los grandes problemas del gobierno de Macri, para mí después del gobierno de Alberto, eh, y a ver, desde ese lugar, para mí catastrófico lo que hizo con el Banco Central, bueno, ahora en un rol mucho más, menos protagonista de la política económica, pero haciendo una contribución importante que es todo este tema de la desregulación, que no sigo tema por tema porque obviamente uno no es experto en todo, pero bueno, algunas cosas de lo que vi me parece interesante porque, qué sé yo, revisa regulaciones que realmente tenían que ser revisadas y es un laburo técnico. Me parece que Impresionante. Sturzenegger está jugando mejor en este equipo de lo que jugó en el equipo de Macri. Eso ahí puedo Bueno, pero plantear eso en que lo favor del dejen ahí en gobierno. el que lo dejen en el Ministerio de Regulación. No me gustaría volver a verlo en el Banco Central. No, me Viste mato, que me están los mato. corrillos de que está con el serrucho tratando de bajar al Toto, o por lo menos de lo que leemos en los medios, que es la información que manejamos, pero Sí, sí, sería eso una es doble pérdida para el valorable. gobierno. Sería una doble pérdida para el gobierno. Tener a Sturzenegger en el Ministerio de Economía o en el Banco Central arruinaría la política económica y encima perderlo en algo que está haciendo relativamente bien o por lo menos que no está haciendo daño, que es en desregulación. Sería Entonces, para mí un error le garrafal. ves futuro al programa, digo, estás convencido o no? La pregunta es, ¿estás conforme con este programa de bandas? ¿Ves que llegan bien a las elecciones? ¿Ven que llegan con oxígeno? Digo, ¿cómo ves la acumulación de reservas? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien parados? Yo veo que, así como está hoy el programa seteado, es un buen programa para crecer, malo para desinflar. En caso de que Ok. pronto entren 10 mil millones de dólares de afuera para hacer carry, va a ser un buen programa para desinflar y muy malo para crecer. O sea, digamos, de una forma u otra, tienen que elegir uno de los dos objetivos. No pueden cumplir los dos a la vez. ¿Sí? Ok. O se Y queda ellos el creo que dólar en eligieron la estos niveles o más desinflación. altos y crecen, sí, pero depende no solamente de ellos, sino también de que entren efectivamente ese capital de afuera. Entonces, uno de esos dos va a terminar decantando. Y por otro lado, veo que la sustentabilidad a futuro del programa, porque eso sería pensando hasta las elecciones, a futuro va a depender de que baje el riesgo país. Si el riesgo país se mantiene en estos niveles, 700, 600 puntos, 500 puntos, que no te permite endeudarte afuera, y el modelo va a terminar colapsando, porque estos 13 mil millones que recibiste hasta ahora, que van a llegar a ser 20, 25, lo que sea, te lo gastás en los pagos de deuda de ahora en julio, en los bopreales que tenés hasta fin de año y en el pago de enero, ya no te queda nada. Se acabaron los dólares del FMI y ahí el programa termina como terminó el de Macri, ¿no? Uno de los grandes problemas del de Macri fue que no pudo volver al mercado de capitales y los dólares del FMI se esfumaron. Primero en la deuda, después en la fuga de capitales. Acá podría pasar exactamente lo mismo. Si sucede eso, bueno, además de que yo creo que ellos mismos, en ese sentido, eh, se contradicen cuando hacen esta historia de transferir las utilidades del Banco Central al Tesoro. Pues Sí. supuestamente ellos querían machear base monetaria con reservas, ¿no? Y capitalizar al Banco Central por ese lado. Pero ahora le sacan 10 mil millones de dólares del capital del Banco Central de resultados obtenidos de manera por valorización de activos, digamos, no por acumulación de reservas, sino por valorización de activos, y esos 10 mil millones se lo dan al Tesoro y pasan a ser parte de la base monetaria, a la corta o a la larga. Entonces, capitalizaron con el FMI, pero descapitalizan a través de ese mecanismo. Me parece que ahí, bueno, te digo, empieza a correr este riesgo de que la cobertura de las reservas para la base monetaria, hoy la tenemos, el día de mañana. No volvemos a los mercados internacionales, esa cobertura se termina y este plan termina igual que el de Macri. Ese para mí es el riesgo mayor de octubre en adelante. Problema, ¿eh? Qué complicado. Ahí, a ver, quiero leer un poquito. No, acá preguntan sobre el carry, ¿qué es el carry? ¿Podés explicar como si fuese para la tía Marta que está haciendo torta frita en Santa Fe? ¿Qué es el carry trade? Ahí voy a mechar con, bueno, mechemos con un poco de carry de inversiones. ¿Vos lo ves atractivo en estos niveles, el carry trade? ¿Lo recomendás? Ojo con lo que decís, no hay que recomendar nada. Digo, lo ves con alguna letra en particular? Eh, Contame un poco de eso. ¿Qué te parece como estrategia de inversión? Yo en estos niveles no me tiro encima, no me tiro encima, pero te arma alguna posición. Te arma alguna posición de carry
Y si me preguntas qué veo más mejor hoy, me gustan los duales, porque te cubren, digamos, ante distintos escenarios. En el caso de que esto, ¿no? De que vaya desinflación y bla, 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 vamos a ganar porque tienen el seguro de tasa fija. En el caso de que de pronto el plan no funcione tan bien y la tasa suba, están atados a la tasa Tamar, ¿no? Entonces, es Bien. como que esa doble cobertura me parece que está buena y bueno, me parece que en estos niveles de tipo de cambio y de tasa es interesante tener por lo menos armado una posición ahí. Como te digo, no me tiro de cabeza, como sí me Vos tiro de tenés tu cabeza cartera, en claro, ¿en qué te tirás? 1250 o en 1300. Bien, bien. Yo Y ahora qué es lo que... tengo bastante Sí, posiciones en bonos soberanos, los más bastante largos. posiciones en bonos soberanos largos, ¿sí? Pensando en una baja del riesgo país, que para mí tiene que venir, y si no, Ujú. si no hay baja del riesgo país, todo lo que sea Argentina va a morir, Desarmás la ¿no? cartera y lo pasás a la cartera de Estados Sí, Unidos. sí, sí, sí. Eh, entonces, bonos soberanos tengo porque el riesgo país va a tener que bajar. Eh, y bueno, armé algo de Equity. posición en el Merval, viendo sobre todo que el Merval me parece a mí que uno lo tiene que ligar con lo que pasa afuera, ¿no? Eh, como el beta de Argentina es más grande que el de Estados Unidos, si el S&P sube, el Merval debería subir más. Y si el S&P baja, el Merval debería subir, bajar más. Entonces, hoy tengo construido algo en Merval porque creo que el S&P de estos niveles que corrigió tan fuerte, tenía bastante el S&P, ahora volví un poco al Merval porque creo que el S&P de estos niveles que corrigió tan fuerte podría recuperar algo. Entonces, pero bueno, también eso depende de todo el otro quilombo que hay en el mundo más allá de Argentina. Ahí se unió Eduardo Setti, que le mandamos un abrazo grande a Edu. Bien, y viste, hoy me llegaron algunas opciones de obligaciones negociables, eso por ahí para un perfil, una cartera un poco más conservadora y que no le guste tanto la volatilidad, es una opción interesante, hay tasas rindiendo en dólares cercana al 7-8%, me parece que es una opción copada, ¿ves algún Yo tengo Telecom que instrumento? creo que está rendiendo 6 y pico, casi 7. Sí, Telecom sí. tengo. Y Y ahora que va tengo de algo de licitación aeropuertos IPF, argentinos. sí. Ahora digo, te decía, por ahí nos pisamos en el vivo. Tenemos licitación IPF que tiene una tasa por lo menos esperada del 7,5, 7,30. Y Arcor también que va a licitar con una tasa del 7%, que son, me parece, opciones interesantes, que pueden Súper, suscribir sí. de $100, que eso está bueno, por ahí el suscriptor minorista no lo tiene, a veces no se anima a suscribir una obligación negociable porque piensa que es una inversión que tiene que arrancar con $10.000 y no, pues arrancar desde $100 tranquilamente y que es una opción conservadora, de mediano a largo plazo, que son empresas de primera línea y por ahí están buena tenerla, si es que querés salir un poco también del riesgo argentino o de la volatilidad que también tenés en el equity local, ¿no? En el Merval o en los CDRs, ¿sí? También que es una opción que tenemos todos en la cartera. ¿Vos recomendás, te gusta la diversificación? ¿Sos de tener una cartera bien diversificada o te gusta más arriesgar el A riesgo? mí, a mí me gusta tener distintos tipos de activos y en general en cada tipo de activo pateo fuerte al medio. ¿Qué te quiero decir? Cuando pienso en tener CDRs, no me agarro y me busco las empresas de Estados Unidos que más me gustan, sino que compro S&P Bien. directo, S&P, y no me pongo a analizar empresa por empresa. No querés ganarle al S&P, o No, sea, no no. jugás a ganar al S&P, bien. No, les pateo fuerte al medio. Lo mismo que pasa con criptomonedas. Si quiero comprar una cripto, compro Bitcoin. ¿Viste? No, no, no me pongo a buscar la criptomoneda, el mejor proyecto, etcétera. Eh, por esa razón de acciones argentinas también tengo las empresas más grandes y de ON tengo las ON con más liquidez, ¿viste? Medio siempre bajo esa lógica, pero sí distintos tipos de activos. Por eso que decías vos de la diversificación, me parece importante decir, bueno, una parte de la cartera bien atada al dólar y con un rendimiento moderado pero fijo, otra parte de la cartera en activos externos pero variable, y otra Ujú. parte de la cartera en activos locales también, tasa fija por un lado y acciones por el otro. Me parece Y que más o eso menos, es. ¿qué porcentaje de dólar peso tenés en tu cartera? ¿Estás con más exposición al peso ahora o...? Eso va variando mucho en función de cómo veo el tipo de cambio, ¿no? Como Ok, te digo, si para mí mis bandas personales son entre 1100 y 1240,
Así que como ahora estamos bastante en el medio, tengo más o menos mitad y mitad. Perfecto. Escucha, Fede, yo para no robarte mucho más tiempo, contame algo si tenés algún dato de inflación, qué es lo que ves, cómo viene el dato que viene. Mucho lo teníamos arriba del 4%, después varias consultoras corrigieron Pasa a con la Corral. baja, ahí pasó el gato, corrigieron, corrigieron a la baja. ¿Cómo ves la inflación en los próximos meses? Y el nivel de actividad también, si querés, me echamos los dos temas. Esto como para que quede guardado y dentro de un par de meses puedan venir a la gente de Twitter a Exactamente, trolearme a fondo. A mí me gusta igual exactamente. hacer pronósticos y como en general no tengo problema en errar y que los demás pierdan plata por mi culpa, no tengo Bien, problema. Entonces. bien. No, yo veo que la inflación de abril viene bien, dentro de lo que es, salimos del cepo, una evaluación casi del 10%, bueno, ¿entendés? Creo que va a ser menor que la de marzo, como pronostican las consultoras, yo creo que en torno al 3%. Puede ser incluso un poquito por abajo. Tengo para pensar que puede ser por abajo el hecho de que no haya habido grandes correcciones de tarifas y el hecho de que alimentos, yo miro los bots, está corriendo Ujú. abajo del 2%, ¿no? Entonces, eh, capaz que Los bots finalmente la inflación... son. Yo dejé de seguirlos porque en algún momento me comí un fake. Creo que se comieron varios el fake de Sí, sí. Cotobot o de Jumbobot. El de Entonces dejé Jumbo de Bot era. seguirlo. Se lo comió Caputo, Pero. y nada más y nada menos. Fue Ah, espectacular. claro. Eh, y, y bueno, y empecé también a seguir el IPC Online, que creo que hoy cerró en torno al 2 y piquito por ciento, que fue un dato que me El llamó de Bahía mucho la Blanca. atención. Sí, Sí, IPC Online creo que es de Bahía Blanca, sí, sí, es de sí, Bahía Blanca, sí. Que el tiene de Bahía correlación Blanca. bastante con Gran Buenos Aires. Cerró por debajo del 3 y la verdad que es un datazo, ¿no? Si viene eso, en esos valores. Sí, sí. Yo creo que yo creo que en torno a 3 va a ser el número. No sé si debajo de 3 te animo a decirte un 2,9, 2,8, no menos que eso, lo veo difícil, porque de por sí ya viene con una inercia de marzo, pero creo que es un numerazo, me parece que hay que decir que nadie hubiese pronosticado este número a la Nadie. salida del Sí. cepo y en eso hay que darle la razón al gobierno de que le salió mejor de lo que cualquiera de nosotros hubiese pronosticado, ni hablar. Me parece que hacia Sí, sí. adelante eh, no la veo que vaya a funcionar tan bien, como te decía, el esquema para la desinflación. Eh, es verdad que la baja del 4% de combustibles puede ayudar un poco, me parece que es una buena noticia para el proceso de desinflación, que era algo que esperábamos, ¿no? Porque ahora, en teoría, el precio de la nafta está atado al precio del petróleo internacional que cayó mucho, entonces era una Ujú. picardía que eso no se traslade a los surtidores. Así que bueno, eso bien, debería ayudar al número de marzo, pero ya te digo que con el tipo de cambio flotante, si se mantiene en estos niveles, siempre con miedo a que en cualquier momento pegue un salto, yo veo que la inercia se va a extender en el tiempo. Y creo que va a ser difícil. Probablemente corramos al 2% un tiempo, capaz eso lo logre bajar, pero no veo a la inflación bajando mucho más. No rompemos el piso del 2, decís, Entonces, en para ese sustentar. sentido, por lo menos no en el corto plazo, y si lo Ujú. rompemos, capaz que rompemos el piso del 2, pero no rompemos el piso del 1,5, y eso, si vos miras las inflaciones break-even, te dan a favor de los bonos SER, ¿no? Lo que pasa es que Bien. todavía no compro bonos SER porque espero que el número de abril se prenda para abajo y ahí corrijan. Entonces ahí me parece que después de esa corrección, sí es probable ser una oportunidad de compra de bonos SER. Bien. Bien, y para cerrar y no robarte más tiempo del que habíamos pautado, vos, ¿qué indicadores vas a mirar? Digo, tenemos una elección por delante, tenemos que seguir monitoreando cómo viene el plan de Caputo sobre este esquema de bandas cambiarias y demás. Pero, ¿qué vas a ver? ¿Cuáles son los indicadores que vas a ver o que mirás frecuentemente como para ver si todo marcha acorde al plan o todo se está yendo a la mierda? No, el indicador principal tiene que ser que Boca gane el torneo local. Si Boca no gana el torneo local, ya el hincha de Boca ya arranca con el pie izquierdo la gestión posgrado. No, hablando en serio, el riesgo país es clave, es recontra clave para mí. Otro indicador importante para mí es el número la cantidad de depósitos privados en dólares, que es un indicador que no se difiende tanto, porque hay que ir a buscarlo en los Excel del Banco Central,
pero que es importante, ¿no? Que durante el gobierno de Milei tuvo una dinámica muy clara. Creció Ujú. muy tranquilo hasta el blanqueo, explotó en el blanqueo, aumentó muchísimo, después Y cayó, después, empezó a cuenta caer, gota, caer, empezó a caer, caer. caer, caer, hasta la salida del cepo, y con esa caída vino toda la debacle del plan económico, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. y con la salida del cepo vuelve a pegar un salto importante, que obviamente tiene que ver con entrada con algo de entrada de dólares de afuera. Recompuso Si bien, bastante, me parece el indicador. Hoy miraba un gráfico, no sé cómo había subido, pero recompuso el ingreso nuevo de dólares sí, después del en eso piso es que. interesante. Ese indicador es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera el mercado de cambios, ahora que es libre, es entre los que tienen pesos y los que tienen dólares, ¿no? Entonces, como los depósitos en pesos van a seguir aumentando, porque aumenta el crédito, entonces por el multiplicador bancario los depósitos en pesos van a seguir aumentando, la dinámica del tipo de cambio depende un poco de que los depósitos en dólares aumenten más rápido que esos depósitos en pesos. ¿Bien? Porque si no aumenta más rápido, el dólar se vuelve relativamente escaso respecto a la cantidad de pesos del sistema financiero. Así que yo creo que ese indicador es otro clave interesante para mirar. Después no voy a sorprender a nadie si te digo que va a ser clave mirar la inflación, que va a ser clave mirar el crecimiento, que va a ser clave mirar el índice de salarios. Y yo creo que el consumo, que es la gran variable que viene mal en este ¿Viene plan, mal porque hace uno dice, cuánto? Hace mucho, ¿no? desde que comenzó el gobierno. De hecho, todavía está muy cerca de los mínimos. La, el consumo de supermercados, según el INDEC, creció 1,5% respecto entre febrero y febrero, me parece que es el último dato, 1,5% respecto a Claro. febrero del año pasado que estaba destruido. Vos mirás el gráfico y te da que el consumo hoy es más bajo que en todo el gobierno del Frente de Todo y que en todo el gobierno de Macri y que desde que existe la serie. También por eso es que el gobierno dice, bueno, juega Menger, ¿no? Porque claro, si el Claro. consumo está en esos niveles deprimidos, subir los precios es más complicado. Yo creo que esa variable va a seguir deprimida y creo que también ahí el gobierno juega, la cuarta ancla son los ingresos, ¿no? En términos sobre todo de las pautas salariales que se va formando con las paritarias, acá está, ¿no? Y en términos del salario mínimo que hoy está en 300.000 pesos, que es prácticamente una vergüenza, ¿no? Y yo creo que vi un gráfico de la CTA, de un informe de la CTA, donde creo que estaba tomado en términos de salario mínimo y que en términos reales Ah, tuvo una tremendo. caída fenomenal. ¿Hay Sí, totalmente algún, desplomado. digo, cómo vienen los salarios en términos reales con este gobierno? ¿Algún sector le ganó, pudo recomponer o estamos, o el sector Como, asalariado, el que tiene paritarias, por ahí le está un poco mejor que el informal, pero. todo venimos viendo más o menos heterogeneidad en eso, ¿no? Y tenés, por un lado, el privado registrado logró recomponerse rápido, relativamente rápido de lo que fue el cimbronazo, y después quedó Ujú. ahí planchado, ¿no? Entonces está cerca de los niveles de noviembre del año pasado, perdón, del 2023, que uno dice, bueno, bien, ¿no? Son los mismos niveles que el gobierno anterior, está bien, pero ese es el nivel mínimo que tuvo el salario privado registrado durante el gobierno del Frente de Todos. Y nadie estaba contento al final del gobierno del Frente de Todos. Por eso la gente votó otro gobierno. Sí, Si el sí, tal salario cual. hubiese sido alto en noviembre de 2023 y fuera un buen salario, la gente hubiese seguido votando al gobierno que estaba. Entonces, evidentemente, se estancó en ese nivel ahora el salario de los registrados. El último dato es que dio por abajo de la inflación de febrero y seguramente marzo va a dar por abajo porque en marzo la inflación saltó. Entonces, eso está estancado en ese nivel que, como te digo, recuperó todo lo que había perdido, pero se quedó en niveles mínimos respecto al gobierno anterior. Por otro lado, el salario de los trabajadores públicos se estancó abajo, que tiene un Ujú. sentido dentro de la política del gobierno, ¿no? Que Sí, es sí. que el Estado no tiene que ser grande en la economía. Entonces, deprimen el salario público para que los trabajadores del salario público, para que los trabajadores elijan no trabajar en el sector público o para que no sea O tan, renuncian, sí, sí, claro, sí. para que no sea tan atractivo. Eh, Además, esa entonces, transición como si fuera tan fácil, ¿no? aparte, imagínate que eso incluye docentes, policías, médicos. No, no, tal cual. No estás No, hablando no, no es un solamente del problema. administrativo, ¿no? De la oficina con 6 administrativos que toman mate como es como el ideario del gobierno sobre el trabajador público. No, también estás hablando de la policía, del médico, De los eh, docentes, sí, sí, sí. y todos ellos son los que cuando uno dice, che, se recuperó el salario, te miran y te reputean. Claro. Porque claro,
Uno mira No el vas índice al total. supermercado, te dicen, no pagás el alquiler, no. Exacto, te matan, te quieren matar, porque ellos están, respecto al nivel de noviembre, todavía un 15% por abajo respecto al peor momento del gobierno anterior, que como dijimos, ya de por sí era malo, Sí, sí, ¿no? Y después ahí sí, están sí, sí. los trabajadores no registrados, que el dato tiene mayor delay, entonces no sabemos el último dato, pero la pendiente de recuperación es muy fuerte, ¿no? Lo que venimos viendo, los datos, es que desde el piso se recuperaron, cayeron más que los demás, mucho más, pero se están recuperando con mucha fuerza. Hay que ver si después eso en los meses de enero, febrero y marzo tiende a estancarse como los trabajos privados registrados o si continúa al alza, ¿no? Bueno, eso es algo que todavía falta por ver, pero la tendencia es medio promisoria, si se quiere, ¿no? Porque una pendiente al alza muy fuerte. Si Bien. uno mira los niveles de consumo, diría no se recuperó, pero bueno, falta, los datos no están. ¿Vos mirás consumo minorista? ¿Cómo lo ves en los próximos 12 meses? Ahí preguntaba Es Emi. lo que estábamos comentando recién. Ok. Lo mejor son los datos de INDEC, de supermercados y de mayoristas. Estamos muy cerca de los niveles mínimos de este gobierno y para mí es parte del esquema, del modelo, que el consumo no se recupere tan fuertemente. Eh, es verdad que si el gobierno logra una apreciación cambiaria y más la apertura comercial, podría recuperarse el consumo a través de que empiecen a ingresar bienes importados más baratos. Entonces vos mantenés los niveles salariales más o menos en términos reales de bienes de Argentina similares, pero en términos de bienes importados se vuelve, mejora, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene como contrapartida destruir la producción de Argentina. Entonces ahí hay que ver qué juega más, si el efecto ingreso o el efecto sustitución, ¿no? Porque los que sigan estando dentro del sistema van a poder consumir más barato, pero los que sean parte de esas empresas que se destruyen se van a quedar sin poder consumir nada. Claro. Yo ¿Tenés algún te dato? digo, ¿Cuál en es el general último no dato de veo que el consumo empleo? vaya a subir mucho al futuro. O sea, mirando todo eso te digo, y no va a ser, va a seguir siendo la variable más castigada del modelo, pienso. Bien. Para cerrar, ¿vos tenés algún dato de empleo? ¿Cuál es el último que tenemos? En términos generales, si hubo destrucción de empleo o no. No, Los dos grupos están migrando. no tengo a mano el último dato, pero te digo más o menos, la tendencia es que se viene recuperando el empleo, pero no tanto el empleo registrado formal, sino que ha crecido mucho el monotributo. Eh, es un poco la tendencia que tiene que ver con una tendencia también que viene hace bastante tiempo en la Argentina, que es a la precarización laboral cada vez mayor eh, y a formas laborales cada vez más flexibles. En ese sentido hay que ver qué propuesta tiene el gobierno, porque es claro que en algún momento se va a discutir una reforma laboral. Y no está claro ni la propuesta que tiene el gobierno, ni la propuesta que tiene la oposición tampoco, que me parece que es algo que es interesante para los próximos meses de poder discutir qué tenemos que hacer con el empleo en Argentina. Hay que ver si se da este año, si es reforma laboral, reforma tributaria, también creo que Caputo algo adelantó, y reforma previsional, que siempre está en el ABC del acuerdo con el fondo, ver qué pasa con los jubilados, que también vienen con el bono congelado y con los salarios, ¿no? Y Con reforma previsional diferencia. tengo algo de información por lo menos algunos temas que se van a discutir casi seguro. Se va a La edad discutir las jubilaciones de jubilatoria. privilegio, Ujú, las jubilaciones bien, de privilegio se van a discutir y se va a discutir la edad jubilatoria. Y se va a intentar aumentar la edad jubilatoria y se va a intentar equiparar hombres con mujeres. ok. ¿Qué dato Después tenés de edad seguramente jubilar? haya algún Decime a qué edad tipo me tengo que de... jubilar. A qué edad me jubilo? Seguramente, no, no sé la edad y seguramente ese va a ser uno de los factores de discusión muy importantes, ¿no? Porque, bueno, evidentemente va a ser muy costoso plantear si hay que aumentar la edad jubilatoria, si de las mujeres aumenta a 60 años a 70, suponete, porque aumenta también la de los hombres 65 a 70 y se equiparan ambas, y va a ser una discusión socialmente complicada. Eh, El a Congreso va a estar eso, lindo. uf, y a eso te sumo que seguramente se discuta algo respecto de las personas que no alcanzan los aportes mínimos jubilatorios, porque moratorias evidentemente el gobierno no va a proponer que haya más, entonces Ujú. bueno, si eso se va a resolver con una asignación universal para la vejez, si se va a resolver a través de la PUAM, o cuál va a ser la propuesta para todos los futuros trabajadores que llegan a la edad de jubilarse y no cumplen con los aportes, que en muchos casos no tiene que ver con una cuestión, con una decisión propia, o prácticamente en ningún caso tiene que ver con una decisión propia, sino con las condiciones de trabajo a las que estuvieron sometidos.
Tal cual, tal cual. ¿Y reforma tributaria, tenés algún dato? Digo, algo está plasmado en el acuerdo con el Fondo Monetario, alguito, respecto a los monotributistas Milei y algo dijo de hoy, ganancias. Y ahí, hoy dijo sí, Milei que la reforma tributaria va a buscar que las provincias compitan entre sí. bien. Entonces, bueno, algo que se especulaba es la posibilidad de que se reemplace ingresos brutos de cada provincia por un IVA eh, y que cada provincia empiece a competir por bajar ese nivel de IVA, ¿no? Para atraer inversiones, etcétera, pero bueno, no hay mayor precisión que eso, como te digo, es una especulación. Ok, ok. Esa competencia va a ser que, Sí se va a eh, buscar esta competencia entre provincias con el para que objetivo bajen de que los impuestos, bajen. ¿no? Sí. Ok, ok. Habló, ¿dónde lo viste a Milei? ¿Tuviste en En la Casa Expo EFI Rosada? estuvo en Expo EFI y leí las declaraciones. No lo Bien, pude ver como te contaba, pero leí ok. algunos de los textuales. Bien, bien. Bueno, Fede, no te robo más tiempo, te agradezco un montón por sumarte al vivo. Espero que la hayas pasado bien. Y bueno, estamos en contacto. Como estés por acá por Tigre, te invito a comer un asado. Tengo la parrilla lista para invitarte a comer algo. Y tengo varios que le debo también asado, así que podemos armar algo lindo. Y cuando estemos en La Plata, te llevo a la cancha de gimnasia, al palco. ¿Sí? Así ves, Espectacular. Bueno, disfrutás. Y un Fede, buen muchísimas espectáculo. gracias. Gracias por el espacio Bueno, y la verdad que estuvo bueno, así que lo podemos repetir en algún momento también. dale, dale, encantado. Fede, abrazo grande. Cuídate. Abrazo para ti. Chau, chau.